Se rieron de mí en Navidad, pero al día siguiente me rogaron que diera marcha atrás. Nunca imaginaron que en Navidad invité a mi hijo y a mi nuera a una cena especial. Nadie apareció. En el grupo familiar se rieron y escribieron: «Vieja senil, no queremos tu compañía». A la mañana siguiente quedaron en shock. Enloquecieron por completo al enterarse de que. Pero déjenme empezar desde el principio, desde esa tarde del 24 de diciembre, cuando todavía tenía esperanza. Pasé 3 días preparando todo. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales, ese que mi madre me regaló hace 30 años. Las velas rojas en candelabros de plata. Los platos de porcelana que casi nunca usaba porque Roberto siempre decía que eran demasiado delicados. Mi esposo murió hace 4 años, y desde entonces estas cenas navideñas se habían convertido en mi única oportunidad de sentir que todavía tenía familia. La cocina olía a pavo asado, a puré de papas con mantequilla, a ese budín de pan con pasas que a Roberto le encantaba cuando era niño. Mi hijo Roberto, 42 años, y todavía lo llamo así, como cuando tenía 5 y corría por esta misma casa persiguiendo al gato. Vanessa, mi nuera, me había enviado un mensaje 3 días antes. «Estaremos ahí a las 8, suegra. No te molestes mucho con la cena. No te molestes mucho», como si preparar la cena de Navidad para mi único hijo fuera una molestia. Como si no hubiera pasado los últimos 15 años tratando de ganarme su aprecio, su cariño, algo que se pareciera al respeto. A las 7:30 ya tenía todo listo. Me cambié el delantal por el vestido azul que compré el mes pasado. Ese que la vendedora dijo que me hacía ver elegante. Me puse los aretes de perlas, un poco de lápiz labial. Quería verme bien para ellos. A las 8 en punto, la mesa estaba servida. El pavo dorado en el centro, humeante, las copas de vino llenas, los cubiertos alineados perfectamente. Me senté en la sala, con el teléfono en las manos, esperando escuchar el auto de Roberto estacionarse afuera. 8:15, 8:30. 9. Le envié un mensaje a Roberto. «Hijo, ¿vienen en camino? La cena se está enfriando». No hubo respuesta. A las 9:30 volví a escribir. «Roberto, por favor avísame si van a llegar tarde. Puedo recalentar todo». Nada. A las 10, mi teléfono finalmente vibró. Pero no era un mensaje de Roberto. Era del grupo familiar, ese que Vanessa había creado hace 2 años, y donde estaban ella, Roberto, la hermana de Vanessa, su madre, y algunos primos que yo apenas conocía. El mensaje era de Vanessa. Una foto. Era una selfie de ella y Roberto en un restaurante elegante, sonriendo, con copas de champán. El texto decía: «Cenando como se debe. Feliz Navidad a todos los que sí valen la pena». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Entonces empezaron los demás mensajes. La hermana de Vanessa. «Ja, ja, ja, ustedes saben vivir». La madre de Vanessa. «Así es, rodeados de gente que importa». Y después, el que me partió en 2, el mensaje de Roberto. «Mi hijo, mi bebé. Vieja senil, no queremos tu compañía, supéralo de una vez». Me quedé mirando la pantalla, leyendo esas palabras una y otra vez. Vieja senil, no queremos tu compañía. Las risas continuaron en el grupo. Emojis, más fotos del restaurante. Alguien escribió: «Pobre vieja, seguro está llorando en su casa vacía». Otro respondió: «Se lo merece por insistir tanto». Cerré el teléfono, me levanté como pude, con las piernas temblando. Caminé hasta la mesa del comedor. El pavo seguía ahí, perfecto, desperdiciado. Las velas se habían consumido hasta la mitad. El vino estaba tibio. Me senté en la cabecera, sola, y miré los 2 lugares vacíos que había preparado con tanto cuidado. Los platos limpios, las servilletas dobladas en forma de cisne, como me enseñó mi madre. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Solo había un dolor sordo en el pecho, como si algo se hubiera roto ahí dentro y ya no tuviera caso arreglarlo. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Tomé un tenedor y me serví un poco de puré.
sabía a nada. Todo sabía a nada. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentada, mirando la comida que nadie iba a comer, pensando en los años que llevaba financiando los caprichos de Roberto, la universidad que pagué con mi sueldo de enfermera, el enganche de su primer auto, las deudas de tarjetas de crédito que cubrí cuando Vanessa se embarazó, los $5,000 que le presté hace 6 meses para una emergencia que nunca me explicó. Todo para terminar así, sola, vieja senil. Recogí la mesa pasada la medianoche, guardé la comida en recipientes, apagué las luces, me metí a la cama con el teléfono apagado, porque no soportaba la idea de ver más mensajes, más risas, más crueldad. Antes de dormirme, abrí el cajón de mi mesita de noche para sacar una pastilla para el dolor de cabeza. Y ahí estaba, olvidado entre recibos viejos y fotos, el boleto de lotería que había comprado 3 semanas atrás en el supermercado. Ni siquiera recordaba haberlo guardado ahí. Lo dejé donde estaba y cerré el cajón. ¿Qué importaba un boleto de lotería? ¿Qué importaba ya nada? Me quedé dormida llorando, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar. Al amanecer del 26 de diciembre, mi teléfono no dejaba de sonar. 47 llamadas perdidas, todas de Roberto. 47 llamadas perdidas, todas de Roberto. Abrí los ojos con la cabeza palpitando. La luz del sol entraba por la ventana y me lastimaba los ojos hinchados de tanto llorar. El teléfono seguía vibrando en la mesita de noche. Otra llamada de Roberto. La dejé sonar hasta que se cortó. Inmediatamente volvió a sonar. Esta vez era Vanessa. No contesté. Mensaje tras mensaje empezó a llenar la pantalla. Mamá, contesta, por favor. Suegra, es urgente. Elena, necesitamos hablar ahora. Me quedé acostada, mirando el techo, tratando de entender qué podía ser tan urgente después de haberme destrozado la noche anterior, después de burlarse de mí, después de llamarme vieja senil. Entonces escuché el auto, llantas frenando bruscamente en la entrada, puertas azotándose, pasos apresurados en el camino de piedra que lleva a mi puerta. Tocaron el timbre. 1, 2, 3 veces. Después, golpes desesperados en la puerta. ¡Mamá! ¡Abre! ¡Sé que estás ahí! Era la voz de Roberto, pero no sonaba enojada. Sonaba desesperada. Me levanté despacio, me puse la bata y caminé hacia la puerta. A través de la ventanita pude verlos. Roberto con el cabello revuelto, todavía con la camisa arrugada de anoche. Vanessa con los ojos muy abiertos, agarrando su teléfono con las 2 manos. Abrí la puerta sin decir nada. Roberto casi se me abalanza. «Mamá, ¿por qué no contestabas? Llevo horas llamándote». Me quedé ahí parada, sosteniéndome del marco de la puerta. Estaba dormida. «Necesitamos hablar». Vanessa se adelantó, empujando casi a Roberto. «¿Podemos pasar?» No me moví del umbral. «¿De qué quieren hablar?» Se miraron entre ellos. Roberto tragó saliva. «Mamá, es sobre la lotería». «¿Qué lotería?» Vanessa alzó su teléfono, mostrándome la pantalla. Era una página de noticias locales. El titular decía: «Mujer de 64 años de Riverside gana 18 millones en lotería navideña». Debajo había una foto borrosa de una mujer recogiendo un premio. La fecha del sorteo era del 23 de diciembre. Los números ganadores estaban ahí, en letras grandes. No entendí. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Roberto me tomó de los hombros. «Mamá, ¿compraste un boleto de lotería hace 3 semanas? ¿En el supermercado de la avenida Oak?» Sentí algo raro en el estómago. «Yo, creo que sí. A veces compro cuando hago las compras». «¿Dónde está el boleto?» Vanessa ya estaba tratando de entrar. «¿Lo guardaste?» Los dejé pasar, más por confusión que por otra cosa. Caminé a mi habitación con ellos siguiéndome como perros hambrientos. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué el boleto arrugado. Roberto me lo arrebató de las manos. Vanessa se acercó tanto que pude oler su perfume caro, ese que siempre me daba dolor de cabeza. «Estos son los números», susurró Roberto. «Son exactamente los números ganadores». Vanessa soltó un gritito. «¡18 millones! ¡No puedo creerlo!». Yo seguía sin procesar nada. Miré el boleto en las manos de Roberto, los números, la fecha.
Era cierto. Necesitas reclamar el premio hoy, dijo Vanessa. Su voz sonaba extraña, demasiado dulce. Nosotros te llevamos, ahora mismo. Tienes que firmar el boleto, agregó Roberto, para que nadie más pueda reclamarlo. Me senté en la cama. Las piernas no me sostenían. 18 millones de dólares. Yo, Elena Márquez, que había trabajado turnos dobles como enfermera por 30 años para ahorrar $50 al mes. Yo, que el mes pasado tuve que decidir entre comprar medicinas o arreglar el calentador de agua. Mamá, ¿estás bien? Roberto se arrodilló frente a mí. Sus ojos tenían una expresión que no había visto en años. Parecía preocupado, parecía cariñoso, parecía falso. ¿Por qué están aquí?, pregunté. ¿Cómo que por qué? Somos tu familia. Vanessa se sentó a mi lado en la cama, tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos. Queremos asegurarnos de que estés bien, de que nadie se aproveche de ti. La miré directo a los ojos. Anoche me llamaron vieja senil. Dijeron que no querían mi compañía. Se rieron de mí. El silencio llenó la habitación. Roberto bajó la mirada. Mamá, eso fue. Estábamos tomados. Fue una broma de mal gusto. Una broma. Repetí la palabra como si fuera veneno. Sí, una tontería. Vanessa apretó mi mano. ¿Sabes cómo es Roberto cuando toma un poco de vino? Se pone tonto. Yo también. Los dos dijimos cosas horribles que no sentíamos para nada. Me dejaron sola en Navidad. Lo siento mucho, suegra. Vanessa tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas que aparecieron de la nada, perfectamente calculadas. Fue un error terrible, imperdonable. Pero estamos aquí ahora, ¿verdad? Porque te amamos. Roberto asintió. Te amamos, mamá, y queremos ayudarte con esto del premio. Es mucho dinero. Podrían estafarte, podrían confundirte con los trámites. Confundirme, como si fuera una vieja senil que no podía pensar por sí misma. Necesito que se vayan, dije de repente. ¿Qué? Vanessa soltó mi mano. Necesito tiempo para pensar, sola. Pero mamá, el premio, el boleto es mío, el premio es mío. Ustedes pueden irse. Roberto se paró. Mamá, no seas tonta, necesitas nuestra ayuda. Algo dentro de mí se quebró. Me levanté, temblando, y los miré con una claridad que no había tenido en años. Ayer me destrozaron. Hoy me necesitan. ¿De verdad creen que soy tan estúpida? Vanessa trató de abrazarme. La aparté. Fuera de mi casa. Elena, por favor, fuera. Se fueron, finalmente. Pero antes de cerrar la puerta, Roberto se volteó. Mamá, vas a necesitarnos lo quieras o no. 18 millones es mucho dinero. Demasiado para que lo manejes sola. Piénsalo bien. Cerré la puerta y puse el seguro. Me quedé ahí parada, con el boleto de lotería en la mano, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. No sabía si reír o llorar. No sabía si esto era una bendición o una maldición. Lo que sí sabía era que Roberto y Vanessa volverían. Y la próxima vez traerían algo más que lágrimas falsas y palabras dulces. El teléfono sonó. Era mi vecina, doña Lucía. Elena, necesito contarte algo sobre tu hijo. Algo que escuché anoche y que tienes que saber. ¿Qué harías tú en esta situación? Te leo en los comentarios. Elena, necesito contarte algo sobre tu hijo. Algo que escuché anoche y que tienes que saber. La voz de doña Lucía sonaba urgente. Mi vecina de 78 años, la que vivía en la casa de al lado desde que yo me mudé aquí hace 25 años. ¿Qué pasó, Lucía? No por teléfono. Ven a mi casa. Ahora. Crucé el jardín todavía en bata. Doña Lucía me esperaba en su puerta, con el rostro serio. Me hizo pasar y cerró con seguro, como si alguien pudiera estar escuchando. Anoche, alrededor de las 11, comenzó. Roberto y Vanessa estacionaron su auto frente a tu casa. Me quedé helada. ¿Qué? Los vi desde mi ventana. Se bajaron del auto, caminaron hasta tu puerta, pero no tocaron. Se quedaron ahí parados, mirando las luces apagadas. Entonces escuché a Vanessa decir algo. Doña Lucía hizo una pausa, como si le doliera continuar. Dijo, ya nos deshicimos de ella por esta Navidad. El próximo paso es internarla.
Mi contacto en el asilo dice que con el certificado médico correcto podemos hacerlo en 2 semanas. Sentí que la habitación giraba. ¿Internarme? Roberto respondió. Primero necesitamos acceso a sus cuentas. Mi abogado dice que si la declaramos incompetente, podemos manejar todo su dinero. Vanessa se rió y dijo, esa vieja tonta ni siquiera sabe cuánto tiene ahorrado. Será tan fácil. Las palabras de doña Lucía me golpeaban como piedras. Incompetente, vieja tonta, internarla. Por eso vine a verte apenas vi las noticias de la lotería esta mañana, continuó Lucía. Ellos no sabían del premio anoche, pero ahora que lo saben. No terminó la frase. No hacía falta. Necesitas protegerte, Elena. Necesitas un abogado. Pasé el resto de la mañana en casa de doña Lucía, llamando a abogados. El tercero, don Augusto Herrera, aceptó verme esa misma tarde. 70 años, especialista en protección de adultos mayores, con un despacho modesto en el centro. Me recibió en una oficina llena de libros y certificados en las paredes. Tenía el cabello completamente blanco y ojos amables pero inteligentes. Le conté todo: la cena de Navidad, los mensajes crueles, el plan de internarme, el boleto de lotería, la visita desesperada de esta mañana. Don Augusto tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente. Elena, lo que su hijo y su nuera planeaban hacer se llama abuso financiero de ancianos. Es un delito federal, y ahora que hay 18 millones de dólares de por medio, van a intensificar sus esfuerzos. ¿Qué puedo hacer? Primero vamos a reclamar ese premio correctamente. Mañana mismo. Segundo, voy a crear una estructura legal que proteja su dinero de cualquier intento de manipulación. Tercero, necesito que me autorice a investigar las finanzas de su hijo. ¿Investigar? Si van a declararte incompetente, necesitan una razón. Generalmente fabrican evidencia de que no puedes manejar dinero. Pero si descubrimos que ellos tienen problemas financieros graves, podemos demostrar su verdadera motivación. Firmé la autorización. Don Augusto hizo algunas llamadas. En 2 horas tenía información que me partió el corazón. Elena, su hijo Roberto tiene deudas de juego por $85,000 con prestamistas privados. Ha estado pidiendo extensiones, pero le dieron plazo hasta fin de mes para pagar o enfrentar consecuencias. Me tapé la boca con la mano. Vanessa está siendo demandada por fraude con tarjetas de crédito. Abrió 5 tarjetas usando información de otras personas, incluyendo una a nombre de su propia madre. Debe $32,000. Mi hijo, mi bebé, un apostador desesperado casado con una estafadora. Hay más, continuó don Augusto. Encontré correos entre Roberto y un médico privado, el doctor Maldonado. Le ofreció $5,000 por firmar un certificado declarándote mentalmente incompetente sin siquiera examinarte. Sentí náuseas. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 semanas, antes de Navidad. Todo había sido calculado. La humillación navideña no fue un arrebato de crueldad. Fue parte del plan. Aislarme, hacerme sentir sola y vulnerable, para que cuando vinieran con su ayuda, yo aceptara cualquier cosa. ¿Qué hago ahora?, susurré. Don Augusto se inclinó hacia adelante. Ahora hacemos lo que ellos no esperan. Tomamos control total. Mañana reclamamos el premio, pero lo estructuramos en un fideicomiso que solo usted puede tocar. Ningún familiar, ningún poder notarial, nadie más que usted tiene acceso. ¿Y Roberto? Déjelo venir, déjelo pedir, déjelo mostrar su verdadera cara. Mientras tanto, documentamos todo. Cada amenaza, cada manipulación, cada intento de controlarla. Esa noche, Roberto llamó 16 veces. Le envié un solo mensaje. Hablaré contigo cuando esté lista. Su respuesta llegó en segundos. Mamá, no hagas ninguna tontería. No firmes nada sin que yo lo vea primero. Hay gente que se aprovecha de personas mayores como tú. Personas mayores como tú. Como si yo fuera una niña que necesitaba supervisión. Al día siguiente, don Augusto me acompañó a reclamar el premio. Firmé los papeles. 18 millones de dólares, menos impuestos, depositados en una cuenta que solo yo podía tocar. La noticia se filtró a la prensa local. Mi nombre, mi foto, todo era público ahora.
Roberto apareció en mi casa esa misma tarde, pero esta vez no venía solo. Traía a los niños, mis nietos, Sofía de 8 años y Mateo de 6. Los niños que apenas había visto 5 veces en los últimos 2 años porque Vanessa siempre tenía una excusa para no traerlos. Abrí la puerta y ahí estaban. Sofía con un vestido rosa, Mateo con su cabello peinado con gel. Los dos sosteniendo un letrero hecho a mano que decía: «Te queremos, abuela». Detrás de ellos, Roberto y Vanessa sonreían. «Mamá», dijo Roberto con voz suave, «los niños querían verte. Han estado preguntando por ti». Sofía dio un paso adelante. «Abuela, te extrañamos mucho. ¿Por qué ya no nos visitas?» El dolor en mi pecho era físico. Miré a mis nietos, tan pequeños, tan inocentes, siendo usados como armas. «¿Podemos pasar?», preguntó Vanessa. «Solo un ratito, para que los niños pasen tiempo con su abuela». Sabía lo que estaban haciendo. Lo sabía perfectamente, pero eran mis nietos. Los dejé entrar, sabiendo que estaba cometiendo un error, incapaz de cerrarles la puerta en la cara a esos 2 niños que no tenían culpa de nada. Roberto sonrió mientras pasaba. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabía que entrarías en razón, mamá. La familia es lo más importante, ¿verdad? Seguir ahora evita arrepentimientos después». Los niños corrieron hacia la sala. Sofía se sentó en el sofá donde solía sentarse cuando era más pequeña, cuando Vanessa todavía me permitía cuidarlos los fines de semana. Mateo fue directo a la repisa donde guardaba las fotos familiares. «Abuela, ¿todavía tienes galletas?», preguntó Sofía con esa vocecita que me partía el alma. «Claro que sí, mi amor». Fui a la cocina, sintiendo la mirada de Roberto y Vanessa clavada en mi espalda. Mientras sacaba las galletas del frasco, los escuché en la sala. Vanessa hablaba en voz baja, pero alcancé a oír. «Acuérdense, tienen que decirle a la abuela que la extrañan mucho, que están tristes porque ya no los ve». Se me cayó el frasco. Las galletas se esparcieron por el piso. Cuando regresé a la sala con lo que pude rescatar, Sofía ya estaba llorando. Lágrimas reales corriendo por sus mejillas. «¿Qué pasó?». Me arrodillé frente a ella. «Es que te extraño, abuela. Mamá dice que ya no quieres vernos. Dice que ahora estás muy ocupada con cosas de adultos». Miré a Vanessa. Ella sostenía mi mirada sin pestañear, con una pequeña sonrisa en los labios. «Eso no es cierto, Sofía. Yo siempre quiero verlos». «Entonces, ¿por qué no vienes a nuestra casa?». Mateo se acercó, agarrando mi mano. «Ya no juegas con nosotros». Roberto intervino. «Mamá, los niños tienen razón. Has estado muy distante últimamente. Vanessa y yo estábamos hablando de eso. Tal vez sería bueno que pasaras más tiempo con ellos, que vinieras a vivir más cerca». Ahí estaba, el verdadero motivo de la visita. ¿Más cerca? Bueno, Vanessa se acomodó el cabello. «Nosotros estábamos pensando que con tu nueva situación económica podrías comprar una casa en nuestro vecindario. Hay una preciosa a 2 cuadras de nosotros, 4 habitaciones, jardín grande, perfecta para que los niños te visiten todos los días. Oh», agregó Roberto, «podrías invertir en ampliar nuestra casa, construir una suite para ti. Así estaríamos todos juntos, como una familia de verdad». Una familia de verdad. Las palabras eran dulces, pero el veneno estaba ahí, justo debajo de la superficie. No he pensado en mudarme. «Pero mamá, esta casa está muy vieja. Las escaleras son peligrosas para alguien de tu edad. El baño necesita barras de seguridad y estás completamente sola aquí». Roberto señaló alrededor como si mi casa fuera una ruina. «Con el dinero del premio, podrías vivir en un lugar mucho mejor». «Me gusta mi casa». Vanessa suspiró. «Elena, solo queremos lo mejor para ti. ¿Verdad, niños? ¿No les gustaría que la abuela viviera cerca?». Sofía asintió entusiasmada. «Sí, podrías llevarme a la escuela, abuela, y hacer galletas conmigo como antes». «Y jugar videojuegos», agregó Mateo. Mi corazón se estrujaba. Estos niños no tenían idea de lo que sus padres estaban haciendo. Solo querían a su abuela cerca, y yo quería estar cerca de ellos también. «Lo voy a pensar», dije finalmente. Roberto sonrió. «Eso es todo lo que pedimos, mamá.
Que lo pienses bien. Mientras tanto, también necesitamos hablar sobre algunas inversiones. Tengo un amigo corredor de bolsa que puede ayudarte a hacer crecer ese dinero. 18 millones podrían convertirse en 30 en solo 5 años. Ya tengo asesor financiero. ¿Quién? La voz de Vanessa se puso tensa. Don Augusto Herrera. Roberto hizo una mueca. ¿Ese abogado viejo del centro? Mamá, él no sabe nada de inversiones. Necesitas gente joven, moderna, que entienda el mercado actual. Don Augusto me parece muy capaz. Pero es que... Roberto se detuvo, respiró hondo. Está bien. Si confías en él, perfecto. Solo queremos asegurarnos de que nadie se aproveche de ti. La ironía era tan grande que casi me río. Se quedaron 1 hora más. Los niños jugaron conmigo, me mostraron dibujos que habían hecho, me contaron de la escuela. Por esos 60 minutos casi pude olvidar la manipulación, el plan, las deudas secretas. Casi. Cuando se fueron, Sofía me abrazó fuerte. Te quiero, abuela. Ven a visitarnos pronto, ¿sí? Te quiero también, mi cielo. Roberto se quedó atrás cuando Vanessa llevó a los niños al auto. Mamá, necesito pedirte algo. Ahí venía, la verdadera petición. Estoy en una situación complicada. Unos préstamos que hice para el negocio. Necesito $50,000 para este viernes o voy a perder todo. ¿Qué negocio, Roberto? Trabajas en ventas de seguros. Tengo inversiones paralelas, bienes raíces, pero ahora hay un problema temporal de flujo de efectivo. Mentira. Don Augusto me había mostrado la verdad. Casinos, apuestas deportivas, deudas con gente peligrosa. No puedo darte ese dinero. Su rostro cambió. La máscara amable se resquebrajó por un segundo. No puedes o no quieres. Roberto, tengo una familia, mamá. Esos niños que acabas de ver necesitan un padre. Si algo me pasa por no poder pagar. Era una amenaza, disfrazada de preocupación, pero una amenaza al fin. Déjame hablar con don Augusto. No necesitas hablar con nadie. Es un préstamo simple entre madre e hijo. ¿Tan difícil es ayudar a tu propia sangre? Dame unos días. Roberto me miró con frialdad. No tengo días, mamá. Es ahora o nunca. Y si decides que tu dinero es más importante que tu hijo, que tu familia, entonces voy a tener que tomar decisiones difíciles. ¿Qué tipo de decisiones? Se acercó. Su voz bajó a un susurro. Los niños te adoran. Sería terrible que dejaran de verte por completo, que crecieran pensando que su abuela los abandonó, que eligió el dinero sobre ellos. Ahí estaba, la amenaza real. Me quitaría a mis nietos si no le daba lo que quería. Vete de mi casa, Roberto. Mamá, vete. Ahora. Se fue, pero antes de subir al auto se volteó. Vas a arrepentirte de esto. Cuando estés sola en esta casa vieja, sin familia, sin nadie que te quiera, vas a recordar este momento. Y va a ser demasiado tarde. El auto se alejó. Mateo me saludaba desde la ventana trasera. Cerré la puerta y me desmoroné. Me dejé caer en el sofá y lloré como no había llorado en años. Lloré por el hijo que había criado y que se había convertido en esto. Lloré por los nietos que me estaban arrebatando. Lloré por la familia que nunca tuve realmente. El teléfono sonó. Don Augusto. Elena, tengo las grabaciones que pediste. Que Roberto y Vanessa han estado planeando esto desde hace meses. Tengo evidencia de todo. Conversaciones, mensajes, planes detallados. ¿Qué hago, Augusto? Me van a quitar a mis nietos. No si actuamos primero. Necesito que seas valiente. Necesito que confíes en mí. Respiré profundo. ¿Qué tengo que hacer? Mañana a las 9 de la mañana, ven a mi oficina. Voy a mostrarte exactamente quiénes son tu hijo y tu nuera. Y después, juntos, vamos a tomar la decisión más difícil de tu vida. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la carita de Sofía, sus lágrimas, su te quiero, abuela. ¿Qué clase de madre elige su dinero sobre su hijo? ¿Qué clase de abuela permite que la separen de sus nietos? Pero también sabía la verdad. Roberto no me amaba. Solo amaba lo que yo podía darle, y esa verdad dolía más que cualquier otra cosa. Para seguir acompañando las historias de Sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página.
Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Don Augusto tenía todo preparado cuando llegué a su oficina. Documentos ordenados en carpetas, una grabadora sobre el escritorio y una expresión seria que me asustó. Siéntate, Elena. Lo que vas a escuchar es difícil, pero necesitas saberlo todo. Presionó play en la grabadora. Era una conversación telefónica. La voz de Roberto, clara como el agua. No, ya casi la tengo convencida. Le llevé a los niños, se puso toda sentimental. En una semana más estará firmando lo que sea. Una risa. Es patético lo fácil que es manipularla. La voz de Vanessa al fondo. ¿Y si el abogado ese la convence de no darnos nada? Entonces usamos el plan B. La declaramos incompetente. Tengo al doctor Maldonado listo. Por $10,000 firma lo que necesitemos. Dirá que tiene demencia, que no puede tomar decisiones. Nos dan tutela legal y podemos disponer del dinero como queramos. Vanessa otra vez. ¿Y los niños? Los niños son nuestra arma más fuerte. Ella haría cualquier cosa por verlos. Si tenemos que prohibirle el contacto hasta que ceda, lo hacemos. Me tapé la boca. Escuchar a mi propio hijo hablar así de mí, con esa frialdad, ese desprecio. Don Augusto detuvo la grabación. Hay más, mucho más. Pero antes de continuar, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué quieres hacer, Elena? No entiendo. Tengo evidencia suficiente para llevar esto a las autoridades. Lo que Roberto y Vanessa planeaban hacer es un delito. Podrían enfrentar cargos, tal vez prisión. Pero si hacemos eso, la familia se rompe para siempre. Los nietos crecerán sabiendo que su abuela metió a sus padres a la cárcel. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. ¿Cuál es la alternativa? Te vas. Desapareces. Cambias de ciudad, empiezas de nuevo, lejos de ellos. Les dejas claro que no habrá dinero, no habrá acceso a ti, no habrá nada. Vives tu vida en paz y ellos tendrán que arreglar sus propios problemas. ¿Y los niños? Don Augusto suspiró. Esa es la parte más difícil. Si te vas, probablemente no los veas crecer. Roberto se asegurará de eso, pero hay algo que puedo hacer. Sacó unos documentos. Puedo crear un fondo fiduciario para cada nieto. Dinero que solo ellos pueden tocar cuando cumplan 25 años. Ni Roberto ni Vanessa podrán tocarlo. Será tu regalo para ellos, para su futuro, y cuando sean adultos, si quieren buscarte, tendrán los medios para hacerlo. Lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres dejarles? Pensé en Sofía y Mateo, en sus risas, en sus abrazos. 1,000,000 para cada uno, para su educación, para que empiecen su vida. Hecho. ¿Y el resto? Miré por la ventana de la oficina. El sol entraba iluminando el polvo que flotaba en el aire. Quiero donar 2,000,000 a la residencia de ancianos donde trabajé como voluntaria. Quiero ayudar a personas que sí están solas, que no tienen a nadie. Don Augusto escribía, ¿y para ti? Suficiente para vivir tranquila. No necesito lujos, solo paz. Esa tarde firmamos todo. Don Augusto se encargaría de vender mi casa y enviarme el dinero. Encontraría un lugar nuevo para mí, en una ciudad donde nadie me conociera. ¿Cuándo te vas?, preguntó. Mañana. Pasé esa última noche empacando solo lo esencial. Ropa, algunas fotos, el reloj de mi esposo. Todo lo demás se quedaría. Los muebles, los recuerdos, toda esa vida que había construido. Escribí 2 cartas. Una para Roberto, breve y directa. No habrá dinero, no habrá acceso a mí. Viviré el resto de mis días en paz, lejos de tu manipulación. Tus hijos tendrán su herencia cuando sean adultos. Tú no tendrás nada. Ojalá algún día entiendas lo que perdiste. La segunda era para Sofía y Mateo, para que la leyeran cuando fueran mayores. Mis amores, los quise desde el momento en que nacieron. Me alejo no porque no los ame, sino porque amarlos desde lejos es la única manera de protegernos a ambos. Cuando cumplan 25 años, tendrán los medios para encontrarme si quieren. Hasta entonces, sepan que su abuela siempre pensó en ustedes, siempre los llevó en el corazón. No crean todo lo que les digan de mí.
Algún día entenderán. A las 6 de la mañana, el taxi llegó. Doña Lucía me abrazó en la acera, llorando. Haces lo correcto, Elena. Eres más valiente de lo que crees. Cuida la casa hasta que se venda, ¿sí? Cuenta con ello. Y Elena, toma esto. Me dio un papel con un número. Es mi sobrina en San Miguel. Tiene una casita que renta. Lugar tranquilo, gente amable. Llámala cuando llegues. El taxi arrancó. Miré mi casa por última vez en el espejo retrovisor. 25 años de memoria quedándose atrás. Roberto llamó al mediodía. No contesté. Llamó 20 veces más. Después Vanessa. Después números desconocidos. Finalmente, le envié un solo mensaje. No me busquen. No me encontrarán. Vivan con las consecuencias de sus decisiones. Su respuesta fue inmediata. Esto es un secuestro. Voy a llamar a la policía. No puedes desaparecer con nuestro dinero. Nuestro dinero. Ni siquiera ahora podía admitir la verdad. Don Augusto me llamó esa noche. Roberto fue a mi oficina hecho una furia. Exigió saber dónde estás. Le mostré los documentos, los fideicomisos para los niños, la donación al asilo, todo legal y firmado. Se puso pálido. ¿Qué dijo? Que lo ibas a pagar, que eras una madre terrible, que los niños te odiarían por abandonarlos. Una pausa. Elena, ¿estás segura de esto? Miré por la ventana del pequeño hotel donde pasaría la noche. Una ciudad nueva, un cielo diferente, estrellas que no conocía. Más segura que nunca, Augusto. 3 meses después, estaba instalada en San Miguel de Allende. Una casa pequeña con patio lleno de flores, en una calle tranquila donde los vecinos saludaban y nadie preguntaba demasiado. Conocí a un grupo de mujeres en el mercado, todas viudas, todas con historias de familia complicadas. Nos juntábamos los martes para tomar café y los viernes para jugar cartas. Por primera vez en años me reía de verdad. Roberto intentó encontrarme los primeros meses. Don Augusto me contaba de sus llamadas desesperadas, sus amenazas vacías. Pero sin dinero para investigadores privados, sin recursos, eventualmente se rindió. Un año después, don Augusto me envió un recorte de periódico. Roberto y Vanessa se habían divorciado. Él estaba en rehabilitación por ludopatía. Ella enfrentaba cargos por fraude. No sentí satisfacción. Solo una tristeza profunda por el hijo que pudo haber sido y nunca fue. Pero también sentí algo más, algo que no había sentido en décadas. Libertad. Estaba en un café leyendo cuando un hombre mayor se sentó en la mesa de al lado. Me sonrió. ¿Es nuevo por aquí? Relativamente. Llegué hace un año. Yo llevo 5. Mejor decisión de mi vida. Extendió la mano. Soy Jorge. Le estreché la mano, sintiendo un calor genuino en su sonrisa. Elena. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. 2 años después de aquella Navidad solitaria, mi vida era irreconocible. Estaba sentada en el patio de mi casa, regando las bugambilias que había plantado con mis propias manos, cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Jorge vendría más tarde para nuestra caminata semanal al jardín principal. Abrí la puerta y mi corazón se detuvo. Roberto estaba ahí, pero no era el Roberto que recordaba. Había adelgazado, tenía canas en las sienes, ojeras profundas. Vestía ropa simple, muy diferente a los trajes caros que solía usar. Hola, mamá. Me quedé sin palabras. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Don Augusto me dio tu dirección después de que le rogué durante 6 meses. Me hizo prometer que solo vendría si había cambiado de verdad. Respiró profundo. ¿Puedo pasar? Solo 5 minutos. Parte de mí quería cerrarle la puerta. Pero otra parte, esa parte que había sido madre durante 42 años, necesitaba escuchar. Lo dejé entrar. Se sentó en el borde del sofá, las manos entre las rodillas, como un niño en problemas. He estado en terapia, comenzó. 12 meses de rehabilitación por ludopatía. Grupos de apoyo. Terapia individual. Estoy en mi 2º año sobrio de las apuestas. No dije nada, solo esperé. Vanessa se fue. Se llevó a los niños a Houston con su hermana. Tengo visitas supervisadas una vez al mes.
Los extraño cada segundo de cada día. Su voz se quebró. Perdí todo, mamá. Mi matrimonio, mi casa, mi relación con mis hijos. Perdí mi trabajo. Toqué fondo tan duro que pensé en no levantarme. Lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas que, por primera vez, parecían genuinas. Pero lo peor, lo que más me duele, es recordar cómo te traté. Las cosas horribles que te dije. Cómo te usé, te manipulé. Te hice sentir que no valías nada. Se cubrió la cara con las manos. Te convertí en mi cajero automático. Te robé la dignidad. Y lo peor es que sabía lo que estaba haciendo. Lo sabía y no me importó. ¿Por qué viniste, Roberto? Levantó la vista, los ojos rojos. Porque necesito que sepas que lo siento. No espero que me perdones. No espero que me des dinero ni nada material. Solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte que tenías razón en irte, que hiciste bien en protegerte de mí. El silencio llenó la sala. Afuera, los pájaros cantaban. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. ¿Cómo me encontraste, don Augusto? Le escribí cada semana durante 6 meses. Le mostré certificados de mi rehabilitación, cartas de mis terapeutas, evidencia de que estaba cambiando. Finalmente aceptó darte un mensaje mío. Tú decidiste si querías verme o no. Era cierto. Don Augusto me había llamado hace un mes. Roberto quiere verte. Dice que ha cambiado. Tú decides, Elena. No hay presión. Había pasado semanas pensándolo. ¿Qué ganaría con verlo? ¿Qué perdería si no lo hacía? Al final, la curiosidad ganó. Necesitaba saber si el cambio era real. ¿Qué haces ahora?, pregunté. Trabajo en un taller mecánico. Cambio aceite, reparo frenos. Es trabajo honesto. Gano poco, pero suficiente para pagar mi cuarto en una casa compartida y la pensión alimenticia. Una sonrisa triste. Debí haber hecho esto desde el principio. Trabajar honestamente en vez de buscar atajos. ¿Y las deudas de juego? Las estoy pagando poco a poco. Me tomará años, pero es mi responsabilidad. Nadie más va a rescatarme. Ya no hay nadie a quien manipular. Nos quedamos en silencio un rato largo. Miré a este hombre que era mi hijo, pero también un extraño. El niño que había criado estaba en algún lugar dentro de él, pero enterrado bajo años de malas decisiones. No te voy a dar dinero, Roberto. Lo sé, no vine por eso. No voy a volver a tu vida como si nada hubiera pasado. Lo entiendo. Pero tal vez, con tiempo, podamos tener algún tipo de relación, algo pequeño, llamadas ocasionales, tal vez un café de vez en cuando. Sus ojos se iluminaron con algo que parecía esperanza real. ¿De verdad? Con condiciones. Sigues en terapia, te mantienes lejos de las apuestas, y si alguna vez, vuelves a tratarme como me trataste, desaparezco para siempre. ¿Entendido? Entendido, te lo prometo, mamá. Las promesas no significan nada, son las acciones las que cuentan. Entonces te mostraré con acciones, cada día, por el resto de mi vida si es necesario. Se quedó 1 hora. Me contó de su trabajo, de las visitas con los niños, de lo difícil que era reconstruir una vida desde cero. No pidió nada, no manipuló, solo habló, honestamente, como no lo había hecho en años. Cuando se fue, le di un abrazo breve. Cuídate, Roberto. Tú también, mamá, y gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Lo vi alejarse por la calle empedrada, caminando con los hombros un poco más rectos que cuando llegó. No sabía si su cambio era permanente. No sabía si realmente habíamos sanado algo. Pero por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, había una pequeña posibilidad de tener un hijo de nuevo. Jorge llegó media hora después. Me encontró en el patio, todavía procesando la visita. ¿Estás bien?, preguntó, tomando mi mano. Sí, mi hijo vino a visitarme. ¿Y? Y creo que tal vez, con mucho tiempo y mucho trabajo, podríamos reconstruir algo, pero ya no desde el miedo o la obligación, desde la honestidad. Jorge me besó la frente. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, mientras preparaba la cena con Jorge canturreando en la sala, recibí un email de don Augusto. El asunto decía: Carta de Sofía. La abrí con manos temblorosas. Querida abuela Elena,
Tengo 10 años ahora. Papá me dio tu correo. Dice que tú no nos abandonaste, que te fuiste para estar segura. No entiendo todo, pero quiero que sepas que te extraño. Mamá no me deja hablar mucho de ti, pero yo te recuerdo. Recuerdo tus galletas y cómo me leías cuentos. Papá dice que cuando sea más grande podré visitarte si quiero. Yo quiero. Te quiero, abuela. Sofía. Lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de algo parecido a la esperanza. Le respondí esa misma noche. Mi querida Sofía, te recuerdo todos los días. Guardo cada foto que tengo de ti. Cuando seas más grande, si quieres conocerme de nuevo, estaré aquí esperándote. Mientras tanto, estudia mucho, sé buena persona y recuerda que tu abuela te quiere, siempre. Con amor, abuela Elena. 3 años más tarde, el día de mi cumpleaños número 69, Jorge y yo estábamos desayunando en nuestro café favorito cuando vi una figura conocida acercándose por la plaza. Roberto, con Sofía de la mano. Ella había crecido. Era casi una adolescente ahora. Sorpresa, dijo Roberto tímidamente. Sofía pidió venir a visitarte. Vanessa finalmente aceptó. Sofía corrió hacia mí. ¡Abuela! La abracé sintiendo que algo dentro de mí sanaba. No todo, no completamente, pero sí lo suficiente. Pasamos el día juntos, los 4. Comimos, caminamos por las calles de San Miguel, tomamos nieve en la plaza. Jorge les contó chistes malos que hicieron reír a Sofía. Roberto se mantuvo respetuoso, tranquilo, presente pero sin exigir nada. Cuando se fueron al atardecer, Sofía me abrazó fuerte. ¿Puedo volver, abuela? Cuando quieras, mi amor, cuando quieras. Esa noche, acostada junto a Jorge, miré el techo y pensé en todo el camino recorrido, desde aquella cena de Navidad solitaria hasta este momento de paz. Había perdido años, había perdido tiempo con mis nietos, había perdido la ilusión de la familia perfecta, pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. ¿En qué piensas?, murmuró Jorge. En que a veces perder todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. ¿Y qué importa? Sonreí en la oscuridad. La paz, la dignidad, la libertad de vivir sin miedo. ¿Y el amor? También el amor, pero solo el amor verdadero, no el que te encadena, sino el que te libera. Jorge me besó la mano. Entonces somos muy afortunados. Sí, susurré. Somos muy afortunados. Y por primera vez en toda mi vida adulta, esas palabras eran completamente ciertas.